Gabon guztioi, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan zaudete. Eta gaurko gaia, Pio Bayerna izango du protagonista. Un vitoriano en la academia, Pio Bayerna y su entorno familiar. Es el tema que hoy vamos a tratar en Sociedad de Estudios Vascos en las tertulias de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. La verdad es que, si les soy sincero, no sé de qué academia estamos hablando, no sé quién es Pio Bayerna, ni cuál era su entorno familiar. Pero eso es precisamente uno de nuestros quehaceres y una de las cuestiones que por lo menos a quien les habla más le gusta de Eusko Ikaskuntza, de estas tertulias. Es lo que aprendemos gracias a los temas que nos aporta la Sociedad de Estudios Vascos. Siempre gracias a nuestros invitados. José Julián Letona Alzate, en Radio Vitoria, está presente en los estudios. José Julián Letona Alzate, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Nació en Pamplona. Sí. Hace 60 años. Efectivamente. Bien. ¿Y por qué nos va a hablar de Pio Bayerna? Bueno, pues porque tras estudiar Historia del Arte a una edad madura, pues me decidí a hacer un trabajo de suficiencia investigadora y con el fin de después elaborar una tesis. Y ese trabajo de suficiencia investigadora pues versó sobre Pio Bayerna. ¿Todavía no ha terminado la tesis? No, la tesis no, pero el trabajo de suficiencia está hecho y es un trabajo pues que está terminado, pero la tesis da para más juego que para lo que llevo escrito hasta este momento. Cuénteme lo que pueda contarme. Una persona de 60 años en la actualidad que a los 57 se licencia en Historia del Arte. ¿Usted ha sido profesionalmente qué? Yo he trabajado muchos años en el campo industrial, ¿no? Yo estudié ingeniería, he pasado por varias empresas, desde haciendo bicicletas hasta... ¿Qué bicicletas? BH y hermanos. Efectivamente, buenas bicicletas, ¿eh? Pero ya no sé qué pasa. Ahora que no estoy ya no son tan buenas. Ya no sé ni qué pasa con el mercado de bicicletas, porque cuántas bicicletas se han producido en Vitoria y ya no sé si queda alguna. Aproximadamente en el año 87 se fabricaban en Vitoria, en la fábrica de Vitoria, 3.004 bicicletas al día. Yo en aquel momento era jefe de producción de bicicletas BH. 3.004 diarias. Ahora creo que se fabrican 0 o 0,5. ¿Y cómo se decide a estudiar Historia del Arte? Pues yo creo que ya, me imagino, por los años en los que se licenció, pasado los 50 o con los 50. Sí, no, pasado. Sí, por ahí, 50. Cuando me matriculé tenía 50 aproximadamente, pero es una vieja aspiración. Después de estudiar una carrera técnica tienes ganas de hacer algo diferente, algo que te abra nuevas vías. Y tenía ganas de hacer una carrera de letras. Y bueno, pues dado que en Vitoria había una facultad de Historia del Arte, pues y que soy un gran aficionado al arte y además al arte contemporáneo, curiosamente, pues me decidí por hacer Historia del Arte. La gozará en Vitoria, con Artium en Montermoso, ahora Crea. Por supuesto. No hay queja, ¿no?, sobre la oferta contemporánea. No hay queja ninguna. Bueno, ¿y ahora jubilado? No, estoy en activo, sigo trabajando, claro. Así que lo de los estudios no fue para llenar espacios que antes... No. Sino del tiempo libre había que quitar espacio para estudiar. Eso es. ¿Y es factible? Sí. Trabajar, tener responsabilidades, imagino, en el trabajo, estudiar, tiempo libre, familia, amigos... Sí, pero de eso pues igual tenéis un poco de culpa los medios de comunicación. Porque aburrimos. Porque las televisiones actualmente son con unos contenidos tan pobres que tienes que hacer otra cosa. No me extraña que no le guste la Esteban y compañía, ¿eh? No. Quien le habla ve algún informativo, sin más. El resto también me parece que no es una oferta adecuada, por lo menos a los gustos de quien le habla. Y en este caminar por la historia del arte se encuentra con el protagonista que tenemos también en los estudios de Radio Vitoria, Jesús María González de Zárate. Jesús María González de Zárate, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Dirigiendo la tesis doctoral de Letona, catedrático de la Universidad del País Vasco. ¿Buen alumno, Letona? Bueno, yo cuando venía a la clase ya le ponía un grabado de Goya
al empezar la clase, que retomaba un grabado del siglo XVI y era un ancianito en un tacataca y ponía encima Ancora imparo, aún aprendo. No, pero la verdad es que, yendo en serio, Letona, pues le di un nombre. Yo le dije pues un nombre de trabajo y él, pues yo creo que ha hecho un bello trabajo que ahora comentaremos, ¿no? Y que es una pena que esto pues no se publique, aunque yo espero que sí se haga. La historia está que, no sé, hay una frase que creo que era de quinto curso, que decía que los ríos profundos meten poco ruido. Y es así. Ha hecho un trabajo muy serio. Claro, se nota que ya era ingeniero, que tenía una gerencia de empresa durante muchos años y que hacía la cosa por diletantismo, ¿no? Y sinceridad. Y el trabajo, desde luego, es admirable, ¿no? Porque en esa, no sé, en ese totus revolutum de tanto nombre, poner orden y darle un sentido a las cosas, pues fíjate, estamos en una ciudad en la que me parece que las juntas del ayuntamiento se reúnen y dicen que hay que poner nombres en nuestras calles a los vitorianos ilustres. Claro, eso es muy decir desde la política sumida en la vagancia, ¿no? Porque claro, no se apoya el que se hagan trabajos de redescubrir a vitorianos ilustres. Yo pongo un ejemplo, igual me equivoco, pero un niño peruano que nazca aquí de padres peruanos en Vitoria hoy, y un niño que nazca hoy vitoriano de padres ancestrales, creo que van a llegar los dos a su juventud, y a uno y quizás por raíces no le va, al otro porque le vaya, pero se van a perder, ¿no? Porque aquí hay personalidades muy importantes que tenemos y que todos están relacionados en el siglo XVIII, como ha estudiado Letona, ¿no? Y él ha estudiado de cómo grandes artistas, como son los maestros, relacionados con los Bayerna, le ha dado importancia a esta familia, y otros que fueron a las Américas, como José de Reizábal, que si supieran los vitorianos la importancia de este individuo, de seguro que es más, seguro que tendría alguna calle principal de la Así ciudad. que Pío Bayerna no tiene calle en Vitoria. Ni Matías Maestro, ni José de Reizábal, ni tantos otros que no tienen y que son personalidades que en el 18. Tú date cuenta de que uno de estos nacidos en la Zapa, pues resulta ser que todo el programa de estudios de la universidad más importante que hay en Lima. Y aparte de eso, pues fue quizás de los jueces más singulares que hubo en Lima a finales del siglo XVIII, ¿no? Está hablándonos de Pío Bayerna. No, estoy hablando de un vecino suyo, que es Reizábal, que vivía al lado, pero que también tiene su importancia, ¿no? Y que este Reizábal, pues en la Universidad San Marcos de Lima, toda la proyección nueva en los estudios la hizo este vitoriano. Pero hay tantos, y vamos sacando, ¿no? Creo que lo de los Bayerna, que ahora contará Letona, ¿verdad? Su biografía y sus historias, pues yo creo que son personalidades para tener en cuenta, porque es muy fácil poner calle Perú, calle Lima, calle Europa, calle tal, y hay poca imaginación en estos que nos administran para ir descubriendo un poco la historia de nuestra ciudad a través de sus hijos, que es lo importante. Y yo me remito, creo que es la zapatería, ¿verdad, Letona? En el siglo XVIII allí había dinamita pura, ¿no? De gente importante que ha dado la ciudad, ¿no? Zapatería, familia Bayerna. ¿Y quién era esta familia y quién fue Pío Bayerna? Bueno, pues Pío Bayerna es un personaje que es hijo de un platero, también vitoriano. El origen es un personaje que viene de Madrid hacia 1699. Es el primer Bayerna que aparece, Manuel Bayerna, que se casa con una mujer vitoriana, que tienen un montón de hijos. Y que curiosamente todos estos hijos empiezan a relacionarse de una forma muy intensa con todo el mundo artístico del momento. Y perdona, no había internet, ¿eh? Sí. Y eso es lo que es muy importante, es decir, unos vitorianos, bueno, te dirá hasta qué gente llegaron, ¿no? Pero se relacionan de una forma increíble y fue toda una sorpresa cuando empezamos a escarbar un poquito en el asunto. Fue toda una sorpresa encontrarnos a qué niveles de relación habían llegado. El padre de Pío Bayerna, o sea, la segunda generación de vitorianos de Bayerna, era platero. ¿Qué era un platero? Un platero era un señor pues que fabricaba piezas de plata, fabricaban cálices, básicamente trabajaban mucho, sí, trabajaban mucho para la iglesia. ¿Hoy en día se moriría de hambre? No, sería un joyero. Un joyero. Sería un joyero. Tenían su contraste. También tenían clientes particulares que no tenían por qué ser la iglesia. O sea, había gente que tenía dinero y que encargaban joyas.
Entonces, cuando se mueren los padres, la primera generación de los Bayernas, Manuel y su mujer, que son los primeros Bayernas que hay en Vitoria, hay dos familias que se quedan en Vitoria. La de Rafael, que es un platero, y una hermana, que también se casa con otro platero, pero bueno. Y Rafael tiene una serie de hijos aquí, y el resto de la familia se desplazan a Madrid. Entonces, el hijo de Rafael es Pío, uno de los hijos de Rafael. Tiene más hijos, pero Pío es uno de los personajes importantes. Ya cuando Pío ha nacido, nos encontramos con que una tía de Pío, una hermana de Rafael, está casada con uno de los escultores más importantes del siglo XVIII, que se llama Roberto Michel. Es el escultor que ha hecho, por ejemplo, los leones de las Cibeles, ha hecho toda la escultura de la Casa de la Aduana en Madrid, ha hecho la escultura de la Puerta de Alcalá. Y que venía a Vitoria a sanar cuando estaba enfermo. Efectivamente. Vitoria. Cuando, además hay unos datos muy, este escultor muy curiosos. Estaba casado con una hija Bayerna. La tía de Pío. La tía de Pío y la hermana de Rafa, que es el padre. Y la hermana de Rafael, efectivamente. Es eso, la endogamia que había entre los artistas, ¿no? Y cómo estos vitorianos pudieron llegar, ¿verdad?, a Madrid, y ahí están relacionados con los grandes. Y es que Rafael Bayerna, Roberto Michel es uno de los fundadores de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Entonces, la primera gran academia. La primera gran academia que se funda en España, una academia muy importante. Ahí se relaciona con grandes artistas de la época, como son Mengs, Sabatini, toda esta gente. Y Roberto Michel llega a ser escultor de Cámara del Rey. Roberto trae a su hermano también, porque ya que se había colocado bien en Madrid y estaba bien posicionado, se trae a su hermano. Y su hermano se casa con una hermana de Pío. Fíjate, o sea, que es curioso. Los Michel y los Bayerna. Los Michel y los Bayerna, o sea, ya hay una relación importantísima. Pero claro, los Michel eran conocidos, los Bayerna por aquel entonces lo eran también. Pues en Vitoria sí eran muy conocidos. En Madrid es lo que estoy tratando de investigar ahora, hasta qué punto eran conocidos en Madrid. Pero sí tenían una cierta importancia, porque hay otros Bayerna que se casan con gente de la Casa de la Moneda, porque nuestro amigo Pío primero fue a Madrid, todavía en Vitoria no había nada. Un poco más tarde, Pío se fue a Madrid en el año 1773 y se fue a la Real Academia de Bellas Artes a aprender escultura con su tío. Ay, perdona que te corte yo en este sentido, ¿no? Porque este hombre Pío Bayerna, que va de Vitoria, llega a Madrid, como cuentas, ahí va a la academia, y coincide con otro vitoriano ilustre también, ¿no? Sí. Y este es Olaguibel. Y son los dos premiados. Efectivamente. Cuéntanos eso. Sí. En el año 1881, bueno, yo cuento un poco lo de Pío. Pío hizo un poquito de escultura con su tío, pero no le dediqué demasiado el tema, y se marcha a la Casa de la Moneda y se dedica a grabar monedas. Y trabaja con el grabador más importante que ha habido en toda la historia de España, que es Tomás Francisco Prieto. Entonces está trabajando con él, aprende con él, luego... Monedas y platería relacionadas. Sí, claro. Sí, hacen grabado de monedas. Entonces, cuando muere Prieto, le sustituye Sepúlveda, González de Sepúlveda, que es otro muy importante grabador del siglo XVIII, y que está casado con una prima de Pío también. Vamos, se casaban entre ellos. Se casaban entre ellos. Eso es una endogamia absoluta, ¿no? El amor sería secundario. Yo creo que ahí los oficios mandaban, imperaban, ¿no? Sí. ¿Los oficios o la cartera? Los oficios. O la clase social. El pasar un artista a otro, cuando ya sentía mayor, tiene que ser muy relacionado para que le diera su material, tanto el material físico para grabar o pintar o esculpir, como el material de las fuentes, ¿no? Así que zapatero con zapatera, agricultor con agricultora. Zapatero, no sé si preguntas por el zapatero. No, tú por los que andaban por la zapa. Pues bueno, no, normalmente ya ves cómo están relacionados, y que el grabador de la Casa de la Moneda se relaciona con un orfebre que es Bayerna, como el Pedro casa también con otra Bayerna. Esto es un lío, está todo junto entre ellos. Hay un lío familiar pues muy considerable, porque están todos ligados.
Y en el año 1781, Pío se presenta a un concurso de grabado de monedas y de medallas que se hace en la Real Academia. Y lo gana. Y ese concurso que gana, ese mismo año, hay otro vitoriano que se presenta también al concurso de arquitectura. Había concurso de las tres grandes artes, como se hacía entonces, de la pintura, la escultura y la arquitectura, y luego había un premio menor que era el de grabado de medallas. Ese es el que gana Pío, pero el de arquitectura lo gana Olaguibel. Justo Antonio Olaguibel. Diseño, ¿cómo era? Diseño de una casa para un señor con jardines. Se guarda todavía. Sí. La tristeza es que, bueno, también deberías de contarnos la incuria que hay en este país, cómo se pierde todo, ¿no? Se pierde Eso todo. fue una aventura tuya, ¿no? Queriendo buscar la obra. Eso sí que bueno, es una cuenta aventura. un poco, ¿no? Cómo estaba, dónde fue todo esto un poco. Bueno, no hay nada. yo lo primero que tengo que decir es que cuando yo empecé este trabajo, la idea era hacer un trabajo, como estoy en activo, dije, voy a buscar un trabajo que lo pueda desarrollar en Vitoria. Dije, joder, un platero vitoriano, estupendo. Al final he acabado recorriendo todos los archivos de protocolos de Madrid. Menos mal que mi mujer me ha ayudado muchísimo, Mari Carmen. Me ha ayudado muchísimo porque es que no hubiera podido hacerlo solo. Íbamos a los archivos provinciales a buscar datos y le dejaba allí con un libro buscando datos y bueno, pues ¿Y de esos archivos que has pillado, qué cosas? Bueno, en primer lugar yo quería contarles lo de la academia que hay de este señor, más premiado, que se conserva, cómo pasó esto a una facultad que se conserva y al final qué hay de Pío de Bayerno. Sí, eso es lamentable. En los premios de la academia se guardaban todos en la academia de San Fernando. En los años 60 hubo un jaleo institucional y entonces empezaron a pasar las cosas de unos sitios a otros. En los años 60 del siglo XX estoy hablando. Entonces todos los temas de medallas y monedas se pasaron a la Universidad Complutense de Madrid. De la academia a la universidad. Sí, todos los planos de arquitectura pasaron a las escuelas de arquitectura. Por ejemplo, lo de Justo Antonio de Olaguibel. A la escuela de arquitectura. Todo lo de pintura, mucho de pintura pasó al Museo del Prado. Hubo ahí una serie de movimientos. Entonces yo intenté perseguir las obras de Pío Bayerno a ver dónde estaban. Porque en algún sitio, las premiadas tenían que estar en algún sitio. Y no ha habido manera. No ha habido manera. ¿Quién se las llevó? Incluso llegué hasta la... ¿Quién se las llevó? Llegué hasta la facultad de la Complutense. ¿Bellas Artes? Sí, y me dijeron que sí, que allí habían llegado. ¿Ah, sí? Sí. Que tenían constancia que lo de Bayerno tenían constancia que había estado allí. Dijimos, pues vamos a buscarlo. No hubo forma de encontrarlo. Fueron a los fondos. Sí, se fue a los fondos, se fue a las cajas, se abrieron las cajas, se abrió todo el mundo. Pues tienen que estar. No estaban. En Álava también ha pasado algo de esto en alguna ocasión. También. Los premios de las escuelas de dibujo, yo creo que no se conserva ninguno. Yo recuerdo aquello de el mosaico de Miró, ¿no? Que está en el Artium. Sí, que faltaba toda la fila de abajo de azulejo. De azulejo, que se hizo nuevo. Sí. Y que se ve en el hall del Artium. Sí, pero y esto, aparte de no estar su obra, ¿y ese señor cómo acabó? Es de Miró, ¿verdad, Letona? Sí, es de Miró. No vayamos a meter la pata. Usted que sabe de arte contemporáneo. Luego me echen la bronca. No, porque este hombre, la familia de los Bayernas y el Robert Mitchell, francés, casa con la tía de Pío Bayerna, la Rosa. Y luego... Bueno, el hermano de Pedro Perdona también casa con la hermana de Pío, o sea, los Bayerna con los Mitchell. Sí. Bien. Sí. Y luego Madrid, tiene un hermano, Pío, que se llama José. Este hermano sustituye a su padre como platero en Vitoria. También hace incursiones en Madrid. También está algún tiempo en la academia. Va, viene. Es un personaje muy interesante también, José. Pero ¿cómo termina Pío? Pues Pío, mira... ¿No vuelve a Vitoria? No vuelve. No vuelve a Vitoria. Hay que pensar una cosa, que se instala en Madrid con 22, 23 años y se muere con 35. Muy joven. O sea, que es muy jovencito. A pesar de la esperanza de vida de aquel entonces, efectivamente. Estamos hablando de finales del 18, principios del 19. Sí, pero bueno, pues su madre todavía vivía cuando murió él. Es un personaje que se muere muy joven, con 35 años. ¿Cómo acaba? El problema es que este hombre trabajaba en la Casa de la Moneda con Sepúlveda, que era su medio pariente, vamos a decir, y con
con Prieto y esta gente, y trabaja haciendo monedas. ¿Qué ocurre? Que en aquella época se están potenciando mucho las casas de la moneda de América. Las cecas americanas. Las cecas americanas, porque había que llevar grabadores a hacer monedas allí. Y no sé, yo tengo la sospecha... ¿Eso era un trabajo artesanal? Claro. Sí, bueno, hacían, en realidad ellos hacían los cuños con lo que luego acuñaban en una prensa de volante, acuñaban las monedas. Entonces estos fabricaban los cuños, y el problema yo quiero sospechar o sospecho que en algún momento determinado a Pío Bayerna le dice a alguien que se tiene que ir a algún sitio a seguir fabricando monedas, algún sitio raro, y el hombre se asusta. ¿Molestaba por algo? No es que molestara, es que hacía falta. Los grabadores que se estaban formando en la Casa de la Moneda, a todos los iban destinando a unos sitios y a otros para que dirigieran casas de moneda por ahí. Era un trabajo público. Efectivamente, trabajaban para el rey. Entonces, había ofertas públicas de empleo. Pues exactamente. Que hasta después de la Pepa no vamos a tener la independencia americana. En 1821 creo que va a Lima y Perú y todo esto. Entonces ese proceso en estos años antes de que muera, pues claro, en América había que batir moneda y eran los grabadores de aquí los que iban para allá. Pero bueno, cuéntalo, o sea, es que hay también un documento que quieren que los grabadores más destacados marchen, y este era un premiado. Sí, este era un premiado. Entonces yo tengo la sospecha de que en algún momento determinado le dicen que tiene que ir a algún sitio, tiene toda su familia aquí, es soltero, tiene sus amigos, tiene toda su vida aquí. Este es aquí en Madrid. Cuando yo aquí en Madrid y en Vitoria tiene muchísima familia. Claro. Entonces él se asusta y se marcha de la Casa de la Moneda. Entonces se coloca con otro cuñado suyo que se llama Joaquín Viruete y que es el armero real. Pasa a la armería. Y se pasa a la armería a hacer trabajos de grabado en la armería real. Yo sospecho que es para no tener que irse a ningún sitio. Pero bueno, es una sospecha que la tengo que confirmar, y en la tesis espero confirmarla. Y después de estar en la armería, ya este hombre, ¿dónde vive en Madrid? Eso también hemos descubierto. ¿Dónde está enterrado? Hemos descubierto dónde vive. Vive en la casa, en la calle del Viento, que es una calle que ha desaparecido, que estaba frente al Palacio Real. Hay unos planos de Madrid del siglo XVIII en los que aparece la calle del Viento, y sabemos hasta el número en la casa en que vivía. ¿Era la casa de su tía, de Rosa? Era la casa de Rosa, sí. Rosa, y también vivía allí su hermana Bárbara con Pedro Michel. Debían tener el taller, los Michel debían tener ahí el taller, y vivían todos juntos. ¿Y por qué no conocemos, no sé, igual ¿ustedes conocen algún Bayerna en Vitoria? No, porque no ha pasado tanto tiempo. Él sabe lo que pasó. Estamos hablando de... Han desaparecido todos. Sí. Hay una... en una familia de plateros, reconocidos de la ciudad, bien situados luego. Pero desaparecen todos. ¿Por qué? No lo sabemos, pero realmente solamente hay Bayernas en América en este momento. Y es más, he contactado con una persona que se apellida Bayerna, que vive en Estados Unidos y que además es artista. Curiosamente. Eso pasan los genes, ¿no? ¿Y cree que sus antepasados vivieron? Sí, y cuando le pasé una copia de la tesina, la mujer me llamó emocionada. ¿Cómo ha pillado un Bayerna en América? Pues a través de internet. Bayerna con B, por cierto. Bayerna con B. Es un dato también para... Bueno, en los archivos aparecen unas veces con B y otras veces con V. No... Así que en internet, ha dado con ello. En internet he dado con Isabel Bayerna, que es una artista americana de arte contemporáneo, además, un arte y ella le dijo, sí, efectivamente, mi familia viene de España y yo he vivido en Chile muchos años, mis abuelos eran chilenos, ella está ahora en Estados Unidos. ¿Sabía dónde estaba Vitoria? Sí. Sí, sabía dónde estaba, pero no tenía la más remota idea de que sus antepasados hubieran salido de Vitoria. Sabía que podían ser españoles por el apellido. Hay una página también del Instituto Nacional de Estadística donde se pueden consultar los apellidos y la distribución provincial de los apellidos. He consultado Bayerna y dice que no hay ninguno. O sea, no existe ningún Bayerna en toda España, lo he visto. Isabel Bayerna podrá decir, como Gauguin, ¿no?
si el abuelo de Gauguin era de Euskadi, pues ya también la Bayerna, mira, mi abuelo también de Euskadi Herria. Pero claro. ¿Cómo murió Pío de Bayerna? ¿Cómo Pío Bayerna... ¿Le has llegado a sacar el acta de defunción, el certificado de esto? No, tengo el testamento que hizo cuando se murió. ¿Y qué dejó? Que dice que era pobre solemnidad. Ay, pues mira. Era... O sea, que le pagaron el entierro. Sí, era algo que se hacía con frecuencia en el siglo XVIII para que les pagaran el entierro, para que sus familiares no tuvieran que desembolsar. Y está su testamento en el archivo de protocolos, y lo que no he encontrado es el acta, o sea, el registro de defunción, que estará en la Almudena probablemente. Está enterrado allá, ¿no? Aunque lo he buscado, porque todos sus parientes están enterrados en la Almudena. Imagínese que tenemos algún oyente que dice, pues no sé, tan importante es este Bayerna, porque se ha quedado con que trabajaba en la Casa de la Moneda, con que ganó en la armería, con que ganó un concurso en la academia, eso, que allí, eso es importante, que allí pues conocía a Justo Antonio de Olaguibel, y que luego probablemente se marchó a Sudamérica. Eso es todo lo más. No se marchó, es cierto, ha dicho que al final que no se marchó. ¿Eso es todo lo que hizo Bayerna? Pues no es que sea el todo el decir. Porque si vamos a ¿cuáles son las obras? Lo que él dejó, el legado que él dejó. No hay algo que pueda haber esa persona que dice, bueno, y Bayerna, no quiero saber algo más de cuál es su importancia. Nos queda, yo creo que los documentos y los escritos que dicen que era un grabador singular y que estuvo premiado en la academia y que fue un hombre que trabajó muy de cerca con Prieto, como has dicho, y Sepúlveda, y que fue, claro, recogiendo a los mejores, ¿no? ¿Qué pasa? Pues eso, que la incuria actual pues hace que se haya perdido su obra, pero eso no le quita mérito, ¿no? De haber sido un tío premiado, que está en la academia, que está tal que... Vamos, yo creo en la academia no entraba cualquiera. No entraba cualquiera, y no premiaban a cualquiera. Solamente había un premio de grabado al año. Y se lo lleva él. Y se lo dio a él. Y un año anterior quedó empatado con otro, en el premio de grabado también. ¿Y murió entonces con dinero o sin dinero? Sin dinero. Mi impresión es que sin dinero, porque además en su testamento agradece a sus hermanas lo mucho que le han cuidado y lo bien que le han tratado, y a sus cuñados que le pagaban el sueldo, porque concretamente, como trabajaba para Joaquín Viruete en la Armería Real, era Joaquín Viruete el que le pagaba. Tranquilo, Zárate, se apaga ya está. Pero yo creo que el enfoque no va por ahí. Yo creo que lo que deberíamos de hacer pensar es la necesidad, porque aquí ha habido algún alcalde que se ha atrevido a decir que la universidad no mira a la ciudad. Este alcalde que dijo esto, yo creo que lo que debe hacer es ir por la calle de Alto, pasar las vías y mirar, y ver cómo la fachada principal de la Facultad de Letras mira a la ciudad, ¿no? Pero es que yo creo que eso es injusto, porque claro, se está trabajando, se está haciendo cosas sobre personajes tan importantes como puede ser, no ya Pío Bayerna, que de hecho lo es, aunque no tengamos obra, ¿no?, sino de la familia Bayerna, y de ese entronque con estos vitorianos, con las familias del mejor escultor que hubo en la época, como Robert Michel, ¿no?, y su hermano Pedro, pero sobre todo Robert Michel. Entonces, ese entronque que hubo ahí, ¿no?, y yo creo que eso es importante destacar y señalar, estos plateros, los Bayerna como familia. Pero ya no solo son los Bayerna, sino que, por ejemplo, el mejor arquitecto, escultor, diseñador, la primera cartilla de música que llega a toda América la lleva un vitoriano. Y no todo el cementerio de Lima se llama, porque es el primer cementerio americano, se llama como este vitoriano. Y este vitoriano vas a Lima y el altar mayor de Lima, que asusta en su grandeza, es de un vitoriano. Ahí tienes obra. Y resulta ser que ni se sabe dónde, porque era vecino de Bayerna, se sabe dónde vivía todo, y da todo igual. No hay una... Es que Lima es Matías Maestro, vitoriano. Eso es Lima. Todo va, los retablos es Matías Maestro. Todo el espíritu reformista neoclásico lo lleva este vitoriano. ¿Y para qué? ¿Para qué trabajamos y descubrimos las cosas y se plantea con documentación? Da igual. Aquí todo el mundo pasa de todo. O sea, es la tristeza que da, ¿no? ¿Y qué le pide entonces al consistorio? Yo no pido nada, que hagan lo que quieran. A mí ya... ¿Pero qué cree que es? No, yo creo que es un deber. Yo creo que... no, es que... Mira, yo el día 3, ¿no? Sí, el día 3 tengo yo una charla que le he titulado El alcalde sobre un espejo. Y es eso, es que yo creo que la ciudad tiene que mirar por su tradición, que es lo que da raíces. O sea, tú una ciudad la puedes poner tan bonita como la nuestra, y más bonita, pero siempre hay que procurar un recuerdo de lo que ha habido. Y lo que ha habido no son solo piedras,
que por mucho que digan que el patrimonio a la vez está muy sano, no está limpio. De sano habría que verlo, porque está sin estudiar. De limpio sí, sano no. Entonces, hay que estudiarlo. Y luego, estas familias, yo reivindico eso, de que aquí hay unos personajes de primera magnitud, que son los que hay que sacar y destacar, y darles además la grandeza de que esto es de aquí. Es que tener un Matías Maestro, o unos Bayerna, yo digo Matías Maestro porque, claro, Lima es Matías Maestro, y que aquí con la comunidad peruana que hay, no saben de que ese genio que hubo allí, que era un hombre que música, escribía, hacía pintura, escultura y hacía arquitectura, que llevó Olaguíbel a Lima, la huella de Olaguíbel está en Lima, pues esas cosas, pues resulta de que aquí se pasa. Yo he conocido a un Lehendakari que ha ido a ver la diáspora vasca por América, yo lo he visto en televisión. Bueno, pues este libro se presentó en la Catedral de Lima, con el cardenal Cipriani, que hizo el honor, con un obispo vasco, el del Callao, y resulta de que estaba la diáspora vasca en Lima, pero invitado estaba el Lehendakari, ni contestó. E invitado estaba el diputado general, ni contestó. Y ahí uno solitariamente pues salió como salió, ¿no? Y se tocó toda la música de Matías Maestro, se vieron sus cuadros, que es más grande que todo este estudio, cada cuadro, inmensos, se vio todo allí, con un proyector, todo, un espectáculo único. Y nada, ninguna autoridad de aquí, eso se pasa. Y yo tengo miedo a esto de que ahora este señor de los doctoral sobre los Bayerna, que ya no es Pío de Bayerna, porque no hay obra, es todo el contexto que arropa todo esto, ¿no? Porque este Matías Maestro que te he dicho era familia también, ¿no, Letona? Sí, en la Zapa vivían y era todo un uno, ¿no? Estaba también ligado. El asunto es que, como dice Jesús Mari, Pío Bayerna es una figura que con la importancia que tiene, realmente todo su entorno tiene mucha importancia y está muy ligado a Vitoria, aunque no lo parezca. Porque, por ejemplo, Roberto Michel venía, cuando se ponía enfermo, pedía permiso al rey, pedía permiso para venir a Vitoria a sanarse, porque los aires de Vitoria le venían bien. Y se pasaba aquí 3 meses, 4 meses en Vitoria, porque decía que los aires... porque le iba bien el frío seco. Puede ser. ¿Porque este hombre de dónde venía? Francés, era de Toulouse. Y bueno, ahí también el frío es continental. Sí. Y era una cosa, es una cosa muy bonita. Entonces será pues que lo que nos llega del Cantábrico, digo yo, no sé. Y es muy bonito ver cómo se relacionan esta familia, los Michel, con la sociedad vitoriana, y a través, sobre todo, de una institución importantísima en aquel momento, que era la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Porque resulta que a Pío Bayerna, la Real Sociedad Vascongada le encarga un busto de Carlos III, que es propiedad de la Diputación, que está en la Diputación, a Roberto Michel, un busto precioso. ¿Y dónde está el busto? En la Diputación, sí. Hace poquito, hace como un año estuvo... Ese sí que lo ha encontrado. Sí, ese está ahí. Sí. Ahora sí. Estuvo expuesto hace un año aproximadamente en el Museo de Arte Sacro, el busto de Roberto Michel. Pedro Michel venía a Vitoria muchísimo y pues hizo mucha escultura en el País Vasco, concretamente pues en la iglesia de Azcoitia y un San Sebastián arriba que es de Pedro Michel. José Bayerna, el hermano de Pío, fue profesor maestro honorario de la Escuela de Dibujo de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Es decir, es gente que estuvo aportando durante mucho tiempo muchas cosas a la sociedad vitoriana, durante mucho tiempo. Es que Vitoria tendría entonces 7.000 habitantes, ¿no? Y yo alucino con una cosa que cuando he sido de el vecino y familiar de Pío, que era Matías José de Maestro Alegría Guilichana, Julio César Santoyo, que fue rector de la Universidad de León, catedrático aquí, ¿no? Y pues se le debe mucho. Y Santoyo, cuando está trabajando sobre lo que pudo pasar en la Vitoria, en ese diario de Azurlí, y decía, ¿dónde se pueden reunir aquí en Vitoria para llevar a América en su independencia armas? Porque aquí hubo un tráfico de armas muy generoso, ¿no? Y la aventura es curiosa. Tenemos que pensar en el casco histórico y casco histórico. Total, esa era enseguida. Mira, aquí había una familia que era de comerciantes, ¿no? Que eran los Uriarte. Y de arte. Entonces, tú sabes, subiendo, ¿no? Subiendo a San Miguel, la escalinata, donde sube el Celedón, la casa de la izquierda, ahí estaba. Y este que señor, actualmente yo creo que son dependencias de San Miguel. Yo no sé si dónde era, pero yo te digo lo que era. Esto era la casa de comercial del Uriarte.
Y este señor casó a sus nietas con dos chicos y una chica, con dos chicas y un chico de los Gardoqui de Bilbao. El primer embajador americano fue Diego de Gardoqui, de España en América. Y dicen que este americano, pues el Arthur Lee, bajaba ya para pedir dineros al rey Carlos, para la independencia americana. Y el rey asustó, no dejó pasar de Burgos. Dijo, tú para atrás. Entonces vino Vitoria. Y en Vitoria se reunieron como tráfico de armas para mandar. Decían que iban tiendas de campaña y tejidos, ¿no? Los iban son armas, ¿no? Y esa reunión se hizo ahí, justamente, en esta casa que te digo yo que está al lado de San Miguel, con Diego de Gardoqui. Y allí trabajaba este chavalico, el Matías Maestro famoso, con 14 añicos, trabajaba allá, ¿no? Entonces, como era tan pequeña Vitoria, como los comerciantes relacionados con los artistas, en el sentido que había mucha unidad, una ciudad muy pequeña y que se puede controlar muy bien a través de la documentación que hay. Pero un poco desanima no había pobres. No había pobres. Pues yo ese problema no lo he estudiado, la verdad. Sí. Porque claro, estamos hablando de artistas y comerciantes. Estos de hambre no se morían. Bueno. Algún artista. No creas tú que lo pasaban tampoco tan bien. No, el comerciante tampoco. Había en Vitoria en aquella época gente con unas rentas muy importantes. Había rentistas que tenían hasta 1 millón de reales de billón, que 1 millón de reales de billón era una fortuna cuando una persona podía vivir pues con 6 reales de billón diarios, podía mantenerse, ¿no? Así que había unas diferencias sociales tremendas. Unas diferencias sociales tremendas. Yo he visto cosas como, por ejemplo, en el testamento que hace el abuelo de Pío Bayerna, pues que en su inventario sale que tiene como alrededor de 80.000 reales de billón. Y dices, hombre, pues es una cantidad importante. El padre de Pío Bayerna también tiene una cantidad importante. ¿Qué hizo Pío? Esta gente... ¿Cómo se lo gastó? No se lo gastaban, no. Al final es que eran familias muy numerosas, tenían 7, 8 hijos. Pero el ser pobre es solemnidad, no sé. Pero el ser pobre es solemnidad en esta época no significaba nada. O sea, realmente no era pobre solemnidad. Se declaró pobre solemnidad para que sus familiares no tuvieran que contribuir en su funeral, ¿no? en su funeral, pero bueno, pero aún así con mucha pasta tampoco parece que pero ninguno tenía demasiado nada. Y confiesa qué enfermedad pudo tener. No habla nada de la también enfermedad. ha localizado el testamento usted. Sí. El testamento de Pío está hecho para eso, para que no les pidan nada a sus familiares por el entierro. ¿Cuántas horas ha podido pasar en archivos usted? Pues muchas. No sé. Yo quería puntualizar que antes he hablado de esta anécdota, ¿no? De cómo aquí pues salieron muchas armas, mucho dinero para la independencia americana, ¿no? Con Diego de Gardoqui casado con Uriarte. Pero ¿qué has hecho tú de la pobreza? Cómo estos comerciantes tenían profesores de gramática en su casa para sus hijos y llevan también a los hijos de sus sirvientes, y la formación de Matías Maestro niño es ahí, en la casa de un comerciante donde por ser un chavalico pequeñico ya murió el padre, lo puso a trabajar, pero la formación que adquiere la primaria es en casa de estos comerciantes, ¿no? Porque el pobre, ¿qué era? ¿Sirviente? No, los pobres eran generalmente agricultores rentistas. O sea, agricultores a renta, no tenían tierras. No había muchos agricultores en Vitoria, casi. Sí, había agricultores. Muchos, sí, hombre, toda la llanada pero está alrededor de Vitoria. Entonces habla de 2 Vitorias, intramuros y extramuros aldeas. Sí, pero los aldeanos... O caseríos solitarios alrededor de Vitoria. Pero había gente en Vitoria que trabajaba tierras en las afueras próximas a la ciudad. Y generalmente eran rentistas. Solamente 1 de cada 10 era propietario de sus tierras. Y con el clima que había en Vitoria, pues te puedes imaginar que los rendimientos agrícolas pues no eran... ¿Y en los documentos qué aparece? ¿Cereal, patata, remolacha? No he visto... Pues la patata llega por esa época, ¿no? Yo soy un ignorante de ese tema, pero viene de las Américas, ¿no? Y llega ahí porque en los boletines de la Vascongada se habla, ¿no? ¿Sabes? Un tal Verástegui, ¿no? Que como llega ese producto americano. Bueno, yo lo que te digo es que es una pena y insisto en ello, ¿no? Que esto ha sido un Pío de Bayerna
que le vemos que tuvo su eco, ¿no? Porque para ser premiado en la academia algo tuvo que hacer. Que se ha descubierto cosas de su vida que hasta ahora no habían salido ni dichas. Y que, bueno, yo creo que está en Letona, en esa tesis doctoral que ya está anunciada, el ver toda esa familia, que yo creo que hubo 3 generaciones, ¿no? Sí. Llega a Bayerna, 3 generaciones. Hemos encontrado también piezas de su padre. Hombre, concretamente en la iglesia de Guileta, pues encontramos un cáliz, ahí en Mendigaray, en algún otro pueblo. ¿Y llevan la firma? Sí, está el sello, porque en aquel momento los plateros marcaban todas sus piezas se marcaban todas las piezas con los 3 sellos. Un sello era la firma, vamos a decir, del platero. Otro era el sello de la ciudad, que garantizaba que aquello se había hecho en condiciones, y otra era el fiel contraste. Había un platero en la ciudad siempre que era el que garantizaba que aquella plata era buena. No nos queda ninguna casa, ninguna lonja que nos lleve a los Bayerna en la Vitoria actual. No, porque vivieron en la primera vecindad de la calle de Maestro, sí, vivieron en la primera vecindad de la calle Correría, la primera generación de Bayerna, y en la primera vecindad de la Zapa los segundos. Hoy hay un la primera vecindad es siempre la que está más próxima a la Plaza de Virgen Blanca, para que me entiendas. En Vitoria había 21 vecindades. Hasta el primer cantón. Exactamente. Desde la Plaza de Virgen hasta el primer cantón era la primera vecindad de la calle... Cantón de la Soledad. Hasta el Cantón de la Soledad. Puede ser. Pues básicamente sería saber por qué vinieron los Bayerna a Vitoria, ese círculo de 3 generaciones que hicieron en Vitoria, por qué se van a Madrid y por qué esa endogamia en la relación de estos vitorianos con artistas principales como Pietro Sepúlveda y como Mitchell, ¿no? Mitchell. Eso sería muy singular el ir conociendo, ¿no? Bayernas, ¿olvidados o desconocidos? Bueno, yo diría olvidados. Desconocidos no, en los archivos de la academia aparecen por todas partes. Yo lo puse pero se ha encontrado en los archivos de la Real Sociedad Vasconga, Amigos del País, aparecen por todas partes. ¿Se ha encontrado con algún vitoriano que le ha dicho los Bayerna? Ya había oído yo esto. Pues no. Por eso digo que olvidados. Es muy triste, la verdad, que una ciudad olvida a sus hijos, eso luego no se puede reparar. Eso es muy triste. Porque el sentirte orgulloso de Vitoria es porque tiene su catedral, su barrio gótico. Víctor Hugo decía, si quieres conocer la París medieval, date una vuelta por Nuremberg o Vitoria, y lo decía Víctor Hugo. Pues teniendo esa riqueza, teniendo una facultad de letras, teniendo ganas de hacer, porque los chavales se comen el mundo, ¿no? Y quizás no con la seriedad de una los chavales y no tan chavales también. Bueno, por eso digo. Entonces, la historia está que sería muy bonito en emprender eso que me parece que hay todo una cosa en Vitoria que es para el casco viejo. No entiendo. Sí, hay un tipo de empresa, ¿no? Que se agencia viejo, para ¿no? la revitalización del casco histórico de Vitoria. ¿Y qué van a rehabilitar? ¿Las piedras? ¿Y las tumbas no pueden hacerlas vivas? Digo yo. No pueden, porque aquí tienen el qué. Los chavales hoy que van a ir, terminar y al paro, no se les puede ayudar a que hagan estos proyectos, porque los nombres los tenemos, y yo tengo algunos en el arte, pero por ejemplo el profesor Alberto Angulo, ese sí que tiene cientos, y este te respondería todas las preguntas desde el 18 se lo conoce, así no, así que hay más, o sea, la mano al revés. Y sería eso una política seria, una política educativa seria, universitaria seria, municipal seria, del tratar de dejar huella en la ciudad a través del pasado, ¿no? Pero estos son entelequias. Yo ya me hago mayor y veo que si me lo hace más mayor hace que la ilusión se puede perder, como de hecho se pierde así, ¿no? Cuando no hay interés. Letona no perdió la ilusión. No. Letona es un siempre joven. ¿Le pusieron los deberes o se los puso usted mismo respecto a Bayerna? Me los puse yo. ¿Y por qué? A mí Jesús Mari... ¿Por qué eligió Bayerna? A mí Jesús Mari me habló de un personaje que se había tropezado en sus investigaciones sobre Matías José Maestro. Oye, me encontré aquí con un personaje, un tal Bayerna, que me llama la atención. Yo no dije más. Que me llama la atención. Entonces dije, pues vamos a ver qué pasa con Bayerna. Entonces yo me puse a mirar los diccionarios artísticos más importantes de la época, y sobre todo uno, Ceán Bermúdez. Es un diccionario artístico que habla de se edita en 1800 y habla de los mejores profesores, arquitectos de España. Y voy al Ceán y me encuentro a Pío Bayerna, que está perfectamente descrito
cómo ha estudiado. Es una frase muy corta, pero muy intensa, porque dice que estudió escultura con su tío Roberto Michel, que trabajó con Francisco Tomás Prieto en esto, que ganó un premio de la Academia, que estaba emparentado con Sepúlveda. Nada, son 4 líneas, pero muy intensas, y dices, aquí hay mucho que sacar, y mucho que sacar, y dice, pues aquí de lleno, ya te digo. Pues ¿con cuántos años dejaría Vitoria él, más o menos? 24, 25. 24, 25, murió poco más tarde. Y luego yo supongo que estaría yendo y viniendo también, porque tenía su hermano aquí, tenía otra hermana aquí, Roberto Michel venía mucho, Pedro Michel también venía mucho, porque venía a ver las pruebas. Pedro, el hermano de Roberto Michel, solía venir a ver las pruebas de los exámenes de las escuelas de dibujo de la Real Sociedad de los Congrados, o sea que estaba muy en contacto con Vitoria, era vitoriano. Tenemos 3 minutos para terminar. ¿Sueños de cara al futuro? Pues ya a fabricar bicicletas no. No, está complicado. A mí me gustaría, en este mercado globalizado. A mí me gustaría hacer una bonita tesis sobre la familia Bayerna, que esa tesis se publicara y que de alguna forma todo esto sirviera para que alguien diga, pues mira, aquí hay una familia que merece la pena ser reconocida, y que alguien pues diga, pues le vamos a hacer alguna pequeña cosa a la Bayerna, a los Bayerna, ¿no? ¿Por qué hoy Bayerna en las tertulias de Eusko Ikaskuntza? Porque Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, ha abierto un ciclo de conferencias, lo hizo el pasado 17 de enero, con Berlanga, que Pasojo fue el conferenciante, y en concreto el martes va a estar José Julián Letona en Eusko Ikaskuntza, como saben, en calle General Álava número 5 a las 7:30 en la sede de Sociedad de Estudios Vascos. La entrada es libre, así que esperamos poder contar con ustedes. Pero vamos a tener más conferencias en Eusko Ikaskuntza, en su sede General Álava número 5 en concreto. 15 de febrero, brujería. Les voy a dar no todos los detalles, sino el tema. 22 de febrero, socialización de la tecnología para los jóvenes, con profesionales de la Universidad del País Vasco. 8 de marzo, nuevos movimientos sociales en el País Vasco de la transición, entre 1975 y 1980. Otra tesis doctoral, esta de Raúl López Romo. 29 de marzo, perdón, tolerancia. La Universidad de Navarra estará presente en esa conferencia, conferencia del día 29 de marzo, y terminamos el 12 de abril con las crisis económicas a lo largo de la historia, también con un socio de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Bueno, pues este es el trabajo, uno de los trabajos de Eusko Ikaskuntza, intentar divulgar personajes, historia, parte de nuestro patrimonio, cada día una cosa diferente. Jesús Mari, ahí en estos micrófonos, todos los domingos a las 10 de la noche. Segunda en la que has estado en esta temporada, así repites. Gracias, Médicos Sintes, ya llegaremos a la tercera. Pero bueno, yo creo que la labor de Eusko Ikaskuntza para mí me parece muy positiva, ¿no? La pena es que estas cosas luego, pues yo creo que deberían continuarse a través de publicaciones, etcétera, que quede constancia de esas investigaciones, ¿no? Escritas, ¿no? Y divulgar un poco, pues ese movimiento de estos artistas, pues a través de las calles donde vivieron, sacar lo que hicieron, revivir un poco, pues, con algunos personajes se ha hecho, memoria. La ciudad lo ha hecho, Justo Antonio de la Vivel. Sí, pero es que yo ya nací y estaba Justo Antonio de la Vivel. Dime otro. Albéniz. Sí, más. Bueno, pues algunos más. Ya han pasado, ya algunos tengo pintores. Ya tengo canas, ya. No, hay que revivir todo esto. Es un deber de la universidad el que hay que hacerlo, y Eusko Ikaskuntza lo está haciendo, y eso se lo agradecemos. Pues Jesús Mario González de Zárate, José Julián Letona Alzate, a los dos. Muchas gracias, eskerrik asko. Nos vamos a fumar. Y Tazuei, despedigabe, aur.